Listo, entonces vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que es la dinámica de sistemas. Listo, entonces muchachos, lo primero y lo más importante que tenemos que tener claro es que es una visión holística. ¿Alguien me puede decir? O si se leyeron el taller, si lo tienen a la mano. Bueno, una visión holística es... Es, Dale, es una visión integral o completa de de la realidad que estamos mirando, pues como observando. listo, súper bien. En palabras más simples es una visión del sistema completo. Listo, ahora, ¿por qué es difícil entender problemas? Me dicen si escribo más grande, más pequeño, que es la primera vez que doy un taller o que explico así, entonces cualquier duda me dicen con toda tranquilidad. Entonces, los problemas son difíciles de entender por cuatro cosas básicas. Primero porque son complejos, o sea, los problemas son demasiado enredados y uno a veces pues como que no le cabe en la cabeza cómo se puede resolver un problema, ¿sí? Lo segundo es que no estamos preparados para entenderlo. No estamos preparados también puede significar que no tenemos las herramientas. Digamos que no hay como una construcción suficiente del conocimiento como para uno poder entender un problema. Pues que digamos que es lo que pasaba hace mucho tiempo cuando no entendíamos, por ejemplo, cómo funciona la gravedad. Lo otro es que uno tiende a ser muy caprichoso y uno como que piensa que la solución siempre es la de uno y que eso funciona de la manera en que uno quiere que funcione y eso no siempre es así. Entonces nosotros nos limitamos a entender el problema como queremos. Listo. Y por último tenemos sesgos cognitivos. Pensamos que algo funciona de alguna forma cuando en realidad no es así. Listo muchachos. Otra cosa es que puede salirles una pregunta típica. No sé si por la virtualidad les salga esta pregunta, pero es una pregunta típica de parcial. Y es como, ¿cuál es la diferencia entre causalidad y correlación? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Que causalidad implica correlación, pero la correlación no necesariamente es causalidad, o sea que algo puede estar relacionado, pero no necesariamente tiene que causar el otro. Listo, súper bien esa definición, pero una como más concreta en caso de que les pregunten esto en el parcial, es como que la correlación es un comportamiento similar de los datos, pero no un comportamiento similar en el sistema. No sé si de pronto el profe Santiago les habló como de correlaciones absurdas, pues como por ejemplo que el chocolate relacionado con las muertes de ballenas o cosas por el estilo. Sí, lo Sí, hice. entonces pues es lo que dice la correlación, que los datos se comportan similares, pero no necesariamente el comportamiento. ¿Y esto cómo lo analizo yo? Con estadística. Y luego está la causalidad. Entonces, la causalidad implica comportamiento que depende de otra variable o de otro sistema.
Y yo como demuestro correlación. Alguien que me diga cómo cree que la correlación se demuestre. La causalidad, perdón. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con sus trabajos cuando los hagan? Los diagramas causales. Sí, es Con... una aproximación. Sí. Con modelación y simulación. Cuando ustedes hagan una simulación y ustedes se den cuenta que el resultado de algo está afectando, está siendo afectado por otra variable que ustedes les están metiendo, ustedes cuando ahí dicen como, ah, sí, esto sí es causal. Y también puede pasar que ustedes piensan que algo va a ser súper importante y ustedes dicen, no, esto me lo va a afectar y todo, y al final no se les mueve en nada. Pues hacen una política y no se les mueve absolutamente en nada. Entonces ahí es donde ustedes dicen, como no, esta política no es causal del problema. Entonces tengo que buscar otra solución. ¿Y esto con qué se usa? Con ecuaciones diferenciales. Pues no es que tengan que aprender ecuaciones o acordarse cuando vieron ecuaciones, sino que pues eso lo hace solo el problema, eso lo hace PowerSim. Pero es la base pues de todos estos modelos de dinámicas de sistema. Listo muchachos, entonces eso es listo la diferencia. Y por último tenemos que tener en cuenta que el horizonte de tiempo, que es un horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo es cuánta distancia o cuál es el rango de tiempo que yo voy a tomar para mi problema. Entonces, yo tengo que tener dos criterios. Suficiente para ver el pasado u origen del problema. Y suficiente para ver los efectos de las políticas. Como eso a veces es muy difícil, sobre todo uno que apenas está empezando y uno dice como no, pues yo no sé cuándo empezó el problema y si la política no es de un año, sino 3 años, entonces se inventaron algo muy bacano que es la regla del pulgar. Entonces la regla del pulgar lo que me dice es simplemente tome 2 a 3 veces el retardo más largo. Listo, solo nos faltan dos definiciones para que ya empecemos con los diagramas. Listo, y lo otro son los modos de referencia. Los modos de referencia a mí me gusta llamarlo algo así como el estado del arte del problema. Pues digamos que no es el estado del arte, pero ustedes entienden como la referencia. Cuando ustedes hacen un trabajo para seminario, para lo que sea, ustedes buscan como toda la referencia que hay de ese problema, todo eso tiene información, tiene como, no sé, gráficas, como tiempos, tiene una cantidad de datos que a ustedes les sirven como para establecer una base para plantear el problema, ¿sí? Listo. Y lo otro es el concepto de cuchillo lógico. El profe les habló de eso. Listo. Si no les habló, el cuchillo lógico es simplemente es que uno se tiene que enfocar en modelar el problema, no el sistema. ¿Qué pasa si nosotros modelamos el sistema? Nos volvemos locos. Nos volvemos locos porque cuando uno modela un sistema completo y sobre todo si es un sistema muy complejo es demasiado difícil de modelar. Entonces uno tiene que empezar a tomar en cuenta demasiadas características, demasiadas variables que en realidad no son necesarias para yo solucionar el problema. Entonces nosotros nos enfocamos es en el problema. Listo. Ahora, notación para diagramas causales.
Me imagino que ustedes ya han estudiado y saben que esto qué significa. Alguien que me diga. Bueno, esto significa una relación directa, ¿sí? ¿Qué significa una relación directa? Una relación directa es que si la variable que yo tengo acá me está aumentando, esta me está aumentando. Si esta me está disminuyendo, esta me está disminuyendo. Lo mismo pasa con el menos, pero una relación inversa. Si este me está aumentando, este me está disminuyendo. Si este me está disminuyendo, este me está aumentando. Entonces uno tiene que tener cuidado porque uno al principio como que tiende a pensar y a decir como, ah, no, listo, entonces si esto pasa, esto aumenta. Pues este más no quiere decir que aumenta y este menos no quiere decir que disminuye. Quiere decir que esto es una relación directa y que esto es una relación inversa. Listo. Y por último es un retardo. Entonces, ¿qué es un retardo? Un retardo es simplemente que las cosas no suceden inmediatamente y se toman un tiempo en llegar o en resolverse o en tomar esa reacción de acuerdo al tiempo que se toman las demás variables del problema. Entonces, si por decir las causas entre las variables que yo tengo en un problema se demoran un mes y yo tengo que una de esas relaciones se demora 3 meses, yo ahí tengo un retardo porque es significativo con respecto a los demás, ¿sí? Listo, y ahora es cómo determinamos si un diagrama causal tiene un balance o un retardo. Digamos que yo tengo aquí algunas relaciones. Andrés, yo tengo una pregunta, pero como del tiempo de retardo, pero no sé si ya o más tarde te la puedo Dale, preguntar. de una, cuéntame y yo te digo si te la respondo ya o más tarde. Bueno, en la práctica uno veía, digamos, ayer que, digamos, aplicando una acción correctiva, eso tenía un tiempo de corrección, ¿cierto? Sí, Pero también había un tiempo de retardo. Pero sí. entonces no entendería como la diferencia entre ambos tiempos. Listo, ahora, depende, o sea, los dos pueden ser retardos, ¿cierto? Pues no, la verdad no sé cómo era cuál era la práctica, a ver si me acuerdo. Estábamos viendo lo de estructura y comportamiento, Sí, ok. pero si quieres te puedo decir bien cuál es. Sí, dime cuál Espérate, es. Dale. si quieres puedes seguir y ya ahorita te lo... Listo, te dale, lo- de uno. Listo, entonces ustedes saben o Verónica les dijo que la forma, pues hay dos formas para hacerlo. Uno cuenta la cantidad de relaciones directas que hay y de relaciones inversas y es como una multiplicación de signos. Entonces ustedes dicen menos por más, menos por menos, más por más da más. Entonces digamos que eso puede ser una realimentación. ¿Qué es lo que pasa con eso cuando uno las está contando así? Que uno se puede equivocar cuando no son tres relaciones, sino que son 15 o 20. Entonces es como algo que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo? Simulando. Como uno no siempre puede simular, entonces lo mejor, en vez de contarlos, es irse de pasito a pasito. Digamos, yo empiezo en X, entonces voy en menos. Entonces voy a Z, voy a más. Y vuelvo acá más, entonces queden más. Entonces, para mí, si no tienen forma de simular, esa es la mejor forma. Entonces, ustedes saben que si la cantidad de relaciones queda inversa, queda directa, es una realimentación. Y si la cantidad de relaciones queda inversa, es un balance. Y listo. Listo. Y ahora los niveles, los componentes del diagrama de flujos y niveles. Listo. ¿Quién me puede decir como que tiene de especial un nivel?
que podemos ver que se acumulan las cosas. Listo, ¿qué más podríamos saber? ¿Cuántos de ustedes estudian administrativo o industrial? ¿Hay por ahí alguien? No. Yo soy de industrial. Ah, qué bueno. Y casi todos los demás son de ambiental y de sistemas. No, yo soy industrial también. Ah, bueno, listo. Ustedes, a mí me parece que es muy bacano y es como la forma en que yo entendí esto. Y es que, por ejemplo, uno puede ver un nivel como un balance general. Pues me imagino que ya vieron contabilidad. Y uno puede ver un flujo como un estado de resultados. ¿Por qué? Porque el flujo depende de un tiempo y el nivel es algo como está en ese momento. ¿Sí? Están las cosas en determinado tiempo. ¿Y qué unidades debe tener un nivel? ¿Quién me dice? Unidades, pues. Sí, o sea, unidades de lo que sea, ¿sí? Pero tiene que tener una unidad. Entonces, digamos que pueden ser, por ejemplo, personas, pueden ser cantidad de dinero, pues a los de ambiental no se pueden ser como toneladas de CO2, pues no sé la verdad como que manejarán ustedes, pero sí, listo. Y un nivel es prácticamente eso, cómo está algo en un momento específico. Entonces cuando ustedes por ejemplo estén corriendo sus trabajos, ustedes van a hacer la gráfica del nivel en función del tiempo. Entonces ustedes ven para cada tiempo específico cuánto vale ese nivel. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy en un flujo, lo que me da un flujo es entradas o salidas de ese nivel. Entonces en el flujo yo tengo entradas o salidas de ese nivel. Entonces, si yo tengo una entrada y una salida de ese nivel, ¿eso qué unidades debe tener? Debe tener las mismas unidades del nivel al que me estoy conectando sobre una unidad de tiempo. Que la unidad del tiempo pues puede ser mes, año, día. También puede ser dinero sobre tiempo, también puede ser CO2 sobre tiempo. Por último tenemos las auxiliares. Las auxiliares a mí me parece que son las variables más bacanas y más importantes cuando ustedes van a modelar el trabajo. ¿Por qué? Porque nos permiten relación entre variables. Entonces estas no tienen restricción de unidad. Y este sí lo deben conocer ustedes porque lo han hecho en todas las prácticas. ¿Qué me pueden decir de este? Es una constante. ¿Y qué tienen de especial las constantes? Pueden No ser cambian en el porcentajes, tiempo. tasas, ¿Cómo? tasas de cambio. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tienen de especial? La verdad, el nombre es parámetros. Entonces, lo especial de los parámetros es que son constantes todo el tiempo. Entonces, durante todo el tiempo del modelo no cambian. Y también tienen libertad de unidades. Es decir, un parámetro puede estar en unidades, en las mismas unidades que un nivel, en las mismas unidades que un flujo. Pueden ustedes hacer como algo no les cuadra, muchas veces esto es un truco, y es que algo que a ustedes no les cuadra en el trabajo cuando lo estén haciendo en unidades, un parámetro les arregla todo. Sobre todo como pues, si tienen por ejemplo varios flujos en el trabajo y quieren hacer cambio entre ellos, tienen que tener parámetros para poder hacer esos cambios. Listo. Y los últimos son fuentes o sumideros. Los pongo cuando no me interesa lo que pase después.
Listo, y aquí me quedan faltando simplemente los conectores que... conectan variables. Listo, muchachos, esto es todo lo que necesitamos saber de, digamos, como de la teoría así. Ahora, vamos a algo que son los modos fundamentales de comportamiento. Entonces, ¿alguno tiene alguna idea de qué son? ¿O empiezo desde el principio? Esos son los arquetipos. No, es diferente, súper diferente. Pero digamos que se relaciona. Entonces, los modos fundamentales... Dime. Andrés, entonces, si los arquetipos y los modos de comportamiento son diferentes, pero se relacionan, entonces, ¿cómo diferenciar uno de lo otro? Listo, ahora ya les voy a explicar. Cuando ustedes hacen un modo fundamental de comportamiento, es como los comportamientos más basiquitos, ¿sí? Entonces es algo como que es súper, súper basiquito. Entonces, ya van a ver. Y súper basiquito. Y la diferencia es que, por ejemplo, los modos fundamentales de comportamiento son generalizados, pero no siempre se cumplen. En cambio, digamos que los arquetipos sí tienen como más validez. Más validez como a la hora de usarlos para representar un problema, ¿sí? Entonces, digamos que por ejemplo yo tengo acá los modos fundamentales. El primero es el crecimiento exponencial. Entonces, el crecimiento exponencial se da con una realimentación, ¿sí? Entonces, esa realimentación puede ser positiva, pues, o puede ser también negativa, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué no siempre funciona. Ahora, digamos que listo. Entonces, el otro sería el alcance de metas. Que es un balance. Entonces, el alcance de metas, yo generalmente tengo una meta, puede ser positiva, y yo voy a alcanzar esa meta y ya me voy a volver asintótico a esa meta. O digamos que tengo una meta negativa y me voy a volver asintótico a esa meta. Y el último que tenemos es oscilaciones, que son un balance más un retardo. Entonces, las oscilaciones, ¿cómo generalmente van a pasar alguna oscilación? Entonces, ¿esto qué nos dice? O sea, les digo que son diferentes porque cuando ustedes construyan un diagrama causal de su trabajo y ustedes como que tengan un montón de cosas, ustedes van a decir, ah, no, es que por acá yo tengo un ciclo que me generó una realimentación, y por acá tengo otro que me generó un balance, y por acá, listo, y por acá tengo un retardo. Entonces ustedes van a decir, ah, no, listo, entonces esto es una mezcla entre un crecimiento exponencial, un alcance de metas y una oscilación. ¿Qué es lo que pasa? Eso puede pasar. Entonces ustedes van a decir, como de entrada, ah, bueno, listo, no, yo los mezclo los tres, entonces tiene un comportamiento exponencial, después alcanza una meta y tiene una oscilación. Eso no siempre pasa porque los modos fundamentales de comportamiento son generalizados. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen esto y por ejemplo este balance es súper fuerte y esto no es significativo, eso en realidad va a tender más a ser un crecimiento exponencial. Entonces ustedes tienen un crecimiento exponencial y digamos que si ustedes se acercan mucho a la gráfica,
va a tener unas oscilaciones chiquiticas y de pronto se va a volver y va a seguir. Entonces no lo podemos comparar con un arquetipo, porque acá estos comportamientos pueden tener como digamos que más peso de alguno de los tipos de comportamiento que de otro. En cambio, los arquetipos, digamos, por la forma en la que están construidos y por cómo están generalizados, digamos, no sé, como por la teoría con la que se construyeron, sí tienen como el comportamiento, pues como les mostramos en el resumen, el comportamiento que describe cada uno de esos arquetipos. Entonces, esto puede servir de una guía para que ustedes vean cómo se comportan las cosas, pero no lo pueden tomar como una base para ustedes plantear un problema, porque no son arquetipos, simplemente es como una forma de comportamiento. No sé si fui claro o de pronto me enredé un poquito, me comentan. Y a partir de estos se dan la construcción de otros tres que los llamamos interacciones entre los comportamientos básicos. Entonces, las interacciones entre comportamientos básicos son tres, que son la suma de los que están arriba. Entonces, el primero es un crecimiento en forma de S. Entonces, un crecimiento en forma de S, ¿qué es la mezcla? Es la mezcla de un balance y un retardo. Entonces crece exponencialmente, pero alcanza una meta. El segundo es crecimiento en S con oscilación. Entonces, ¿qué me generan a mí las oscilaciones? Las oscilaciones están generadas es por un retardo. Entonces yo tomo el mismo comportamiento en S, que es un balance más un retardo más una realimentación más un retardo, y esto me genera un crecimiento en S con una oscilación al final, algo así. Y el último es crecimiento en S con colapso. Entonces el crecimiento en S con colapso es que yo tengo un crecimiento en S, subo y vuelvo a bajar. Eso, por ejemplo, pasa mucho con el tema de los virus, ya que está súper de moda el coronavirus. Ustedes más adelante van a ver algo que se llama el modelo epidemiológico, y es que crece y de un momento a otro colapsa porque ya no hay más gente a quien enfermar. Entonces es como un modo de comportamiento que aplica en ese caso. Entonces acá son dos balances y un retardo. Ahora, pueden usarlos para guiarse, pero no los pueden usar para demostrar un comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si, por ejemplo, el refuerzo que tiene ese problema, o el balance que tiene ese problema, o no sé, o los retardos que tienen ese problema son realmente significativos dentro del problema, hasta que nosotros hagamos una simulación. Igual, si en el parcial les pueden preguntar como explique cuál es el comportamiento básico que puede tener tal problema, entonces listo, ustedes hicieron el diagramita causal y les salió que tiene un balance y tiene un retardo. Entonces ustedes se van acá y ustedes hacen como una grafiquita de esto, y ustedes dicen como tiene un balance y un retardo, tiene a crecer, y el retardo causa oscilaciones, entonces hace como que termine una oscilación sobre cierto punto, ¿sí? Entonces eso es como más o menos los modos fundamentales de comportamiento. Generalizados no siempre aplican. Andrés, ya mira lo que te decía, el tiempo de retardo y el tiempo de corrección, Sí, se aplicaba, o sea, hicimos como los diagramas de flujos y niveles, y digamos se aplicaba en el de oscilación con, ¿cómo se llama? Con colapso, sí, en el de crecimiento en el de oscilaciones, y en el de crecimiento en ese con oscilaciones.
Sí, Entonces, pues, pero yo no entiendo como la diferencia ahí del tiempo de retardo y el tiempo de corrección, porque ahí se aplicaban acciones correctivas y a esos tres se aplicaba el tiempo de corrección. listo, yo creo que ya sé qué es. ¿A ustedes les dijeron cuál era el tiempo de corrección o no? En el ejercicio que estaban haciendo. Sí, pues en todo. ¿Cuánto era el tiempo de corrección? Ya te digo. Digamos que en uno era 10 días. Y el tiempo del retardo. El tiempo de retardo era 10 días también. Era 10 días también. Ah, bueno, Ujú. entonces en ese caso me imagino que los dos podrían ser exactamente lo mismo. Porque de pronto digamos que uno puede hacer más énfasis en la palabra retardo cuando digamos que es más largo. Y digamos como que ese Ujú. tiempo de aplicación de reacción no sea significativo, entonces uno no lo llama retardo. Pero en este caso como los dos son iguales y los dos hacen parte pues como del mismo sistema, los puedes llamar a los dos retardos también. No creo como que haya ningún problema con eso. Sí, de pronto Digamos que es... en otro ejercicio el tiempo de corrección era menor. Entonces ahí, según lo que tú dices, sería como el tiempo de retardo cuando reacciona como el sistema y el tiempo de corrección cuando se aplica como tal Exacto. la... Pues digamos que también puede estar asociado que el tiempo de retardo es del sistema como tal y el tiempo de corrección es el retardo de la política que tú estás aplicando. De pronto las variables que tenían como ese tiempo de aplicación eran políticas o no. No, pues eran como variables generales. Pues estaba explicando solo como los sistemas. Pues eso Entonces sí. también. Entonces yo diría que sí podrían ser lo mismo porque las dos lo que están haciendo es ralentizarte el sistema. Entonces para mí sí serían iguales. Entonces se podría hacer una política o no. Sí, igual es algo más de lenguaje, o sea, algo más de forma que de modo. Pues igual si quieres, me muestras ahorita, pues nos quedamos un momentico y los que se quieran quedar y miramos bien como el enunciado y el problema. Dale. ¿Sí? Listo. Bueno muchachos, la parte más bacana y lo que les van a preguntar en el parcial. Parejo. Andrés Alguien está en el chat y está preguntando que si podrías explicar mejor el concepto de resistencias a las políticas. De resistencias a las políticas. Listo, claro que sí. Eso es por acá arriba. Entonces pongámoslo por acá. Resistencias a las políticas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, lo que se refiere cuando son resistencias a las políticas es que a veces nosotros tratamos de solucionar el problema, pero el problema es inherente a las soluciones que nosotros le estamos planteando. Entonces, ¿por qué se presentan las resistencias a las políticas? ¿Por qué? ¿Estamos analizando mal el problema o el sistema? ¿O las políticas que estamos usando no no afectan los ciclos como deberían? Entonces, digamos que esto ahorita cuando estemos haciendo los arquetipos les doy algún ejemplo de qué es una resistencia a una política. Pero generalmente, ¿qué es? Que digamos que yo tengo un problema y yo trato, listo, entonces digamos que yo tengo muchos policías en la calle, pero aún así siguen robando, entonces yo quiero plantear algún problema como para solucionar eso. Entonces yo digo, ah, no, listo, voy a poner a circular los policías.
pero eso de pronto no va a ser muy eficiente porque entonces ya se dan los horarios, las recorridas de los policías y van a robar por otras partes. No sé, pues es algo que me acabo de inventar. Entonces, la resistencia a las políticas tiene que ver que yo estoy planteando unas políticas que están mal diseñadas o que no van de acuerdo a cómo el sistema funciona. Entonces, digamos que por ejemplo yo quiero solucionar un problema y me basé en un arquetipo para solucionar el problema, pero me basé en el arquetipo que no era. Si yo voy a solucionar de acuerdo a lo que dice la teoría de cómo se soluciona ese problema con la Hola, solución... se cortó. Me fui, volví. Se cortó. Hola, ¿me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? La Andrés se cortó la... Yo los estoy escuchando, ¿ustedes me están escuchando? Sí, ahora sí, pero se cortó un Ahora montón. sí. Ah, bueno, espérenme un segundo, ya lo voy a actuar, ya voy a quitar la cámara. Quedamos como cuando estaba diciendo que era algo que se había inventado. Ah, ok. Muchachos, hola. No, no me fui. Hola. Hola, listo. Ah, Qué pena, muchachos, no sé por qué se paró. Bueno, entonces voy a tratar de ir donde iba. Pues de volver donde iba. Entonces, digamos que sí, que prácticamente es que yo... ¿Me están escuchando y me están viendo? Pues viendo no porque ya quité la cámara, pero me están escuchando. No me están escuchando. Te escuchamos, pero a ratos. sí, Ya sí, me escuchan. sí, ahora sí. Bien. Listo, bueno. Entonces, lo que me dice, si me entrecorto me vuelven a decir, yo miro a ver si me acerco más al router o hago algo para solucionarlo. Listo. Entonces, lo que me dicen las resistencias a las políticas es que las políticas no son efectivas porque no las estoy sabiendo usar de acuerdo a cómo tengo planteado el problema. ¿Sí? Es prácticamente eso. Igual, como para este punto del curso, no necesitan como saber bien eso. Eso de pronto es más como cuando hagan las conclusiones del trabajo para el segundo parcial. Entonces, sí, por ahora solo necesitan saber lo que les acabo de explicar. Que es que un problema no me reacciona a una política porque o está mal diseñada o estoy pensando el problema como no debe ser. ¿Sí me están escuchando? ¿No me estoy cortando? Sí, Andrés, sí, tú esta nota la vas a exportar a PDF y las Sí, claro. compartes o... Y se las mando, sí. Ah, Sí, claro. Ay, bueno, qué cagada con el internet. Bueno, eso muchachos, entonces, Daniel ayer explicó 4 arquetipos, ¿sí? Si algo pues miran el taller de ella, yo les voy a explicar los otros 4. Entonces, el primero, que es el más básico y el más bacano de todos, es el balance con retardo. ¿Quién me quiere decir que es un balance con retardo? Otra vez se cortó. Muchachos, a mí me parece que estoy presentando bien. No. y no que se te entrecorta un poco. Bueno. Sí, tenemos. Listo, denme un segundo, yo me voy a mover entonces. ¿Y no me escuchan? ¿O me escuchan Sí, 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 lo entrecortado? escuchamos. No, es que lo escuchamos bien, pero de un momento a otro se le va todo. Listo. Listo muchachos, esperen, yo conecto el computador al router y a ver si así me mejora.
Listo, ya debería mejorar la cosa. ¿Me están escuchando bien? Muchachos, ¿me están Ya te escuchando? Sí, escucho. mejor. Bueno, listo, ya le conecté el cable, entonces ya debe tener ya no debe tener problemas. Entonces, el primer arquetipo es el balance con retardo. ¿Quién me quiere decir que es un balance con retardo? Me volví a ir. No, No, sigues ahí. no me volví a ir. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces un balance con retardo es simplemente un modo general de un arquetipo que es simplemente un balance y un retardo. Generalmente yo lo expreso así, como el estado actual la diferencia, que esta diferencia es la diferencia entre un estado actual y un estado deseado. Entonces, a mayor estado deseado va a ser, digamos que mayor la diferencia. Entonces, a mayor diferencia va a haber una acción para reducir la diferencia. Entonces, le voy a poner acción contra diferencia. Y a mayor acción contra diferencia voy a tener un estado actual, mayor estado actual. Pero ese estado actual que va a tener, va a tener un retardo. Ya vamos a ver un ejemplo porque pues yo sé que uno entiende más fácil con ejemplos y a veces pues como que todo tan teórico es muy complicado. Entonces, ¿quiénes de ustedes estuvieron en el juego de la cerveza? Todos. Sí, Ah, pues. bueno. Listo, me tienen que responder porque pienso que me volví a ir y maluco. Se está cortando. Sí. No. No se está No, cortando. se escucha bien. Ah, ok. Pues más o menos, en comparación de antes, es mejor. Ah, bueno. Entonces, digamos que en el juego de la cerveza yo tengo un inventario actual de cerveza. Digamos que a ustedes los que les tocó, por ejemplo, en la mitad, pues que no eran ni el productor ni el final. Entonces, un inventario actual, digamos que eso me genera, digamos que yo también, aparte de lo que me pedían, yo tengo una demanda o inventario deseado. Esto me genera una diferencia. Entonces, a mayor inventario actual, inventario deseado, entonces el inventario deseado más diferencia, inventario actual menos diferencia. Entonces, si yo tengo más diferencia, ¿yo qué hago? Pedidos. Diferencia más pedidos, y a más pedidos voy a tener más inventario actual. Pero ¿qué pasa con esa relación entre los pedidos y los inventarios actuales? Tenían un retardo, ¿sí? Entonces esto era un balance con retardo. Ahora ustedes siempre tienen que acostumbrarse a nombrar los ciclos. ¿Me están escuchando? ¿Me estoy yendo otra vez? No está bien. ¿Está bien? Listo. Entonces, listo, es una forma de ejemplarlo. Entonces, a ustedes les pueden decir, por ejemplo, punto de parcial, como usted es parte de una cadena de producción de cervezas. Sin embargo, a usted le están pidiendo demasiadas cervezas que usted no es capaz de suplir. Ejemplifique el problema con un diagrama causal y muestre una solución. Listo, entonces ustedes muestran el diagrama causal y una solución. ¿Cuál es la solución? Esperar. Esa es la solución para ese arquetipo, simplemente esperar. El segundo es el de límites del crecimiento. Entonces, ¿quién me dice que es un límite al crecimiento? Un límite al crecimiento lo que me dice es que nada crece para siempre. Siempre van a haber condiciones limitantes de crecimiento. Digamos que el ejemplo pues que el profesor les pone es cuando todo el mundo compró un televisor para la casa la primera vez. Al principio las ventas iban en un crecimiento demasiado grande, pero ya cuando todas las casas tenían un televisor, ya la gente como que no veía la necesidad de comprar más, entonces
ahí como que se estancó ese crecimiento de ventas de televisores. Digamos que era un problema para la época, pues ya tienen todas las casas hay más de un televisor. Entonces, esto de manera general es una acción de crecimiento que genera una condición y esa condición genera una acción aceleración que está por una condición limitante. Entonces, una condición limitante me genera más acción de desaceleración. Entonces, esa acción de desaceleración me genera un mayor problema de condición. El mayor problema de condición me genera menos acción de desaceleración. Y acá pasa lo contrario. Condición me genera más acción de crecimiento y una acción de crecimiento me genera más condición. Esto en la teoría uno dice condición, eso está muy enredado, muy difícil. Entonces, un ejemplo es recursos de un sistema. Llamémoslo alimento, llamémoslo energía, llamémoslo como sea. Pueden ser como, se pueden ejemplificar en varias cosas. Entonces yo acá digamos que yo tengo una población. Y la población digamos que tiene, pues llamémoslo de manera general, un consumo de recursos. Entonces esto por ejemplo puede ser alimento. O energía, por poner un ejemplo. Entonces, cuando la población, hay más población, hay más consumo de recursos. Y cuando hay más consumo de recursos, podemos decir que hay más población. Y, por otra parte, recursos disponibles. Entonces, a mayor consumo de recursos, hay menos recursos disponibles. Y a mayor recursos disponibles, hay más consumo de recursos. Entonces, esto aquí arriba me genera una realimentación, que le tengo que poner el nombre, y un balance. Esto se ve afectado ¿por qué? Por una condición limitante. Entonces es capacidad de carga. ¿Ustedes están familiarizados con el concepto o no? Sí. Sí, capacidad de carga es digamos como las limitantes que tiene el sistema, pues como la máxima cantidad de recursos disponibles que puede tener el sistema. Por último, Esos recursos, perdón, contame. esos recursos hacen referencia al nivel. Sí, parce, esos recursos cuando vos los hagas en un diagrama de fluidos y niveles los puedes mencionar como un nivel. Entonces, digamos que esta población, estos recursos disponibles, los puedes trabajar en dos niveles diferentes. Y este consumo de recursos puede ser una variable auxiliar que me relaciona la población con los recursos disponibles. Obviamente ya tendríamos como que meterle flujos y todo, pero eso no es necesario pues como ponerlo en un diagrama causal. Uno lo podría poner, pero no es lo más estético del mundo. Entonces sí, por ejemplo, capacidad de carga, recursos disponibles y población hacen relación a niveles. Entonces, erosión de metas. Entonces, la erosión de metas es que yo quiero una diferencia entre un estado deseado y actual. Entonces, digamos que si eso me genera una acción y la acción me genera un cambio en el estado actual. Este estado actual me genera una menor diferencia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y esto no está en el resumen. Cuando yo trabajo con erosión de metas, la mayoría de las veces siempre hay un retardo. Este retardo, ¿qué es lo que hace? Este retardo lo que hace es que va a causar
que yo baje la capacidad deseada. La capacidad deseada, no, perdón, la meta deseada. Entonces, a mayor diferencia, yo voy a tener más presión por ajuste, y al tener más presión por ajuste voy a tener menos estado deseado. ¿Por qué? Porque voy a bajar las metas deseadas. Y a menor estado deseado me genera dos balances. Listo, entonces, como esto es muy difícil de ver, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces digamos que por ejemplo hay un compañero de ustedes, porque ustedes son muy juiciosos, que tiene el papa muy bajito. Entonces digamos que la diferencia, que el problema que tiene él es que hay una diferencia entre, muchachos, ¿me están escuchando? Sí, listo. Entre el papa objetivo y el deseado. Entonces, ¿ustedes qué hacen si quieren subir el papa? Esforzarnos más. Sí, estudiar. Pues sí, estudiar, esforzarse. ¿Y qué va a hacer si ustedes estudian más? Van a tener mejores notas, ¿sí? Y esas mejores notas va a tener una menor diferencia entre el papa que quieren y entre el papa que tienen. Pero ¿qué va a pasar con esas notas? Pues como ustedes no se van a demorar de un día para otro, pues lo que se demoran en sacar la nota, ustedes no se van a demorar lo mismo en subir el papa. Entonces, obviamente, esto tiene un retardo acá. Y lo mismo pasa acá. Digamos que si hay una diferencia, esa diferencia genera mayor ansiedad. Digamos que por obtener pues ansiedad o desánimo. Esa mayor ansiedad hace que ustedes dicen, no voy a subir el papa tanto. Entonces hace que ustedes bajen el papa objetivo, y si ustedes bajan el papa objetivo también baja la diferencia. Entonces acá que tenemos otros dos balances que son los mismos. Un ejemplito si eso se trata de ver más claro. Listo. Y ya vamos al último arquetipo para que hagamos el taller. Y el último arquetipo son soluciones que fallan. Entonces, las soluciones que fallan es que nosotros tenemos un estado deseado. El estado deseado me genera una mayor diferencia entre el estado actual y deseado. Entonces yo a eso hago una acción. La acción me genera mayor estado actual y un mayor estado actual me genera una menor diferencia entre el estado actual y deseado. Esto es un balance. Y acá esto me genera consecuencias imprevistas a largo plazo que hacen que a mí me baje el estado actual. Y esto es una realimentación. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, pues ya vamos a hacer un ejemplo de esto como para que quede súper claro. Entonces, muchachos, no sé si ustedes han escuchado como el problema que tiene Fabricato y Colter acá en Colombia. No sé si lo han oído mentar. Nadie lo ha oído mentar de pronto. Listo, entonces los voy a dale, que alguien iba a hablar. No.
Listo, entonces, lo que pasó es que acá, digamos que, no sé si ustedes saben, pero Antioquia siempre ha sido como una región que basa mucho su actividad económica en la producción de telas. Entonces, por eso digamos que hace 50 años empresas como Coltería y Fabricato eran súper importantes. Pero ¿qué pasó? Digamos que, por ejemplo, las economías de gran escala, por ejemplo China e India, empezaron a producir telas muy económicas. Y claro, como digamos que el gobierno acá da cierta libertad económica que a veces no es tan buena para la importación de estos productos, eso hizo que pues estas empresas se fueran a quebrar, ¿sí? Entonces eso es un problema que se puede ilustrar como con soluciones que vayan. Entonces digamos que yo lo que quiero, mi estado deseado es una dinámica económica alta. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es entonces, si yo quiero una dinámica económica alta, digamos, con respecto a este tema de las telas, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poner, por ejemplo, más TLCs, por decir, ¿sí? Más TLCs o más convenios comerciales, pues convenios con el exterior, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esto a mí lo que me genera es que aumente la dinámica económica. Entonces, si a mí me aumenta la dinámica económica, entonces la diferencia entre la actual y la deseada va a ser menor. Entonces acá se me genera un balance. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo un TLC con el exterior? Entonces van a empezar a llegar productos más baratos. ¿Qué va a pasar con los productos nacionales? Alguien que me diga. Bueno, muchachos, lo que va a pasar con los productos nacionales es que van a tener una menor participación. Pero esa menor participación, que eso no es inmediato, eso se demora. Pues digamos que mientras una empresa le empieza a ir mal hasta que se quiebra, pues pasan años. Entonces, eso acá tiene un retardo. ¿Y qué pasa si hay menos participación de productos nacionales? Listo, las empresas se quiebran, tienen que echar gente, eso hace que la dinámica económica baje. Entonces es como pues un ejemplo súper bacano de por qué, de las soluciones que vayan. Y eso me genera una realimentación. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno que tiene que hacer algo para mitigar, por ejemplo, esta participación de productos nacionales. Entonces, haciendo que dando descuento en los impuestos. Entonces, uno aquí hace que la participación de los productos nacionales siga en pie. Pero eso es, digamos, una solución que no es tan buena, porque es una solución que no afecta el problema de raíz. Entonces, cuando uno quiere acá afectar el problema de raíz, tiene que afectar el balance, el ciclo de balance del problema. Entonces, listo, muchachos, esos son los 4 arquetipos. Ya los otros 4 los ven en el video de Daniela. Entonces, Antes del chat están diciendo que el último ciclo que hiciste es de balance. ¿cuál? El último ciclo que hiciste. Me equivoqué acá, es un más. A mayor participación de productos nacionales hay más dinámica económica. Sí. Listo, súper bien que me digan para no subir esto a YouTube, malo que qué pena. Listo, muchachos, entonces si les parece empezamos a hacer el taller. Entonces acá sí quiero que sean súper participativos porque van a tener que responder. Listo, entonces acá tengo el primer problema. Lo voy a poner más grande. Listo, entonces el primer problema es: Camilito es un niño gordo que quiere bajar de peso haciendo ejercicio, sin embargo se desmotiva ya que no ve resultados rápidamente. Listo, entonces ¿quién me dice qué tipo de arquetipo es? Erosión de metas. ¿Alguien más está en contra o de acuerdo con ella? De acuerdo. De acuerdo, listo. Sí, es erosión de metas. Pues la verdad el enunciado lo dice todo. Se desmotiva y no ve resultados rápidamente. Entonces,
Entonces lo primero, listo, identificar qué tipo de arquetipo es. Listo, erosión de metas. Listo, entonces proponga un diagrama causal. ¿Prefieren que les dé 5 minuticos para que lo intenten hacer o que lo haga yo de una vez? Mejor que lo hagamos como entre todos. Sí, que lo vayas haciendo. Listo, entonces los voy a ir haciendo y les voy a ir preguntando. Bueno, entonces cuando miren, si tienen el resumen a la mano, miren como erosión de metas, ¿cuál es la principal variable de ese arquetipo? La La diferencia diferencia de estados. Exacto, sí, la diferencia entre los dos estados. Entonces llamémoslo que la diferencia en peso. ¿Sí? Listo. Entonces, a mí la diferencia en peso, ¿qué me va a hacer? Si yo quiero una diferencia en peso, ¿yo qué hago? ¿A mayor diferencia en peso qué? Hago más ejercicio, ¿no? Sí. Sí. Entonces acá hago más ejercicio. Mayor diferencia en peso, hago más ejercicio. Y si hago más ejercicio, ¿qué va a pasar con la diferencia en el peso? menor. Va a ser menor. Pero ¿qué pasa con esa? El resultado va a ser ¿cuándo? Con retardo. Con retardo. ¿Por qué? Pues porque uno no baja de peso inmediatamente hace ejercicio. Exacto. Ojalá fuera tan fácil. Listo. Entonces, entonces una de las cosas es que lo que nos dice este arquetipo es que hay un ciclo que se refiere a la acción, que es el que acabamos de hacer. Listo, pues aquí lo voy a hacer así, pero ustedes saben que cuando los nombres no pueden tener el mismo nombre una variable y un ciclo. Bueno, para reducirlo, para que quede diferente. Listo. Entonces, lo que genera una presión es lo que vamos a hacer en el otro ciclo. Entonces, digamos que ustedes, si tienen más diferencia en peso, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes se aburren o no? Pues si ustedes se sienten como muy subidos de peso. Se desmotiva. Exacto. Entonces llamemos a una variable motivación. Listo, entonces ustedes menos motivación. Y si ustedes tienen menos motivación, ¿ustedes qué hacen con el peso objetivo? Se disminuye. Exactamente, ¿por qué? Pues porque uno como que no ve que va a alcanzar la otra meta, entonces pone una más bajita para poder alcanzarla. Exacto, súper bien, me encanta. Entonces motivación. Y esto es otro ciclo de entonces, cuando ustedes, pero en realidad, pues ustedes tienen que aprender, o sea, algo. Y es que nosotros si vemos más diferencia en pesos, o sea, lo miramos desde acá, ¿cierto? Entonces más diferencia en pesos, menos. Pero cuando nosotros miramos la relación entre variables, nosotros solo miramos dos. O sea, ¿cómo así? Si yo, por ejemplo, lo que yo debo hacer siempre es coger estas dos y aislar el resto de mi problema. Entonces, si yo tengo más motivación, ¿yo qué voy a decir? Yo antes voy a decir como no, estoy súper bien, vamos a bajar más, ¿sí? Entonces, la reacción está súper válida, que tú dices, claro, más diferencia en pesos es menos, porque si uno se arrastra este menos, esto va a quedar negativo. Pero cuando hagamos la construcción del diagrama causal, lo que vamos a hacer es mirar cada relación entre dos variables de manera independiente. Listo, entonces acá tenemos más motivación, uno tiene como más peso objetivo. Y a más peso objetivo, uno tiene más diferencia en peso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con este tipo de arquetipo? ¿Qué pasa con la meta? Generalmente. Andrés. Miren el pastel, el resumen. Andrés, qué pena, ¿me puedes explicar otra vez por qué cambiaste de motivación a peso objetivo el símbolo más? Listo, entonces, acuérdate que cada vez que nosotros miramos una relación entre dos variables, las miramos es la relación. Acuérdate, peso objetivo es, digamos que yo quiero alcanzar un peso objetivo, entonces yo quiero alcanzar más peso objetivo, o sea, quiero rebajar más, ¿sí?
Entonces, yo lo que tengo que hacer es mirarlos aisladamente. O sea, yo no puedo tener en cuenta esto para construirlo. Para analizarlo tengo que tener en cuenta todo. Pero para construirlo, yo debo mirar simplemente esto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más motivación, voy a tener un mayor peso objetivo. Es que yo creo que de pronto es porque la variable peso objetivo no es tan clara. ¿Será por eso? Yo creo que sí. Lo voy a poner aquí rebajar más entre paréntesis. Listo, de pronto así queda un poquito más claro. Bueno, entonces, señora. Eso que dices ahí, pues de la relación que hay entre la motivación y el peso, o la diferencia entre peso y la motivación, es lo que se refería al profe a que decía que esas relaciones son únicas. Exactamente, esas relaciones son únicas. ¿Por qué? Voy a hacer aquí un paréntesis. La relación entre una variable X y una variable Y es única. Bueno, aquí puede ser más o menos. Única. ¿Cómo así? Depende únicamente de cómo se comportan ellas dos sin tener en cuenta el resto del sistema. ¿Sí? De pronto con eso es un poquito más claro. Entonces, cuando ustedes vayan a construir una relación, uno a veces, miren que hasta yo incluso me equivoqué ahí, no piensa como que en realidad las tengo que analizar todas, sino que a veces uno como que trata de ajustar el diagrama a la solución que uno cree que es, ¿sí? Entonces lo que pasa cuando uno hace eso es que uno a veces se equivoca. Entonces, ¿cómo hacemos para no equivocarnos en eso? Miramos cada relación de manera individual. Entonces, diferencia en peso más ejercicio. Más ejercicio, voy a tener menos diferencia en peso. Entonces, pues ustedes hacen primero estas dos, después estas dos y estas dos. Y las miran individualmente y ya así después construyen el diagrama. Igual, pues el ejercicio en este caso es muy claro que es una erosión de metas. Pero si no es muy claro, esta es la forma como de uno precisar bien qué tipo de arquetipo es, ¿sí? Entonces, listo, ese diagrama causal está súper válido. Ahora, el tercer punto nos dice, el C nos dice, proponga dos soluciones diferentes y muestre cómo se vería el diagrama causal con las condiciones. Entonces, alguien que tenga el resumen, me dice cuáles son las soluciones para este arquetipo. Sí. Solo hay una solución efectiva, dice que desconectar el ciclo que ejerce presión. Listo. ¿Y no efectiva cuál más hay? Aumentar la energía. Listo. Entonces vamos a hacer las dos. Entonces, el primer caso es desconectar el ciclo. Pero en este no sería válido. Sí, ya van a ver que sí, obvio sí. Pero ¿por qué crees que no sería válido? Pues porque, no sé, ¿cómo le decimos al gordito que no se deje presionar? Listo, entonces, listo. A veces uno piensa eso, como no, ¿cómo hacemos que no se deje presionar? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros al desconectar el ciclo que ejerce presión, nosotros lo que queremos es ay, se me fue con esto. Listo, entonces nosotros al querer desconectar el ciclo que ejerce presión, nosotros lo que queremos es desconectar este ciclo, ¿sí? Este ciclo es el que me está ejerciendo presión. Pero nosotros, por ejemplo, al gordito no lo podemos pues como
pues es muy difícil como decirle que no se siente presionado. Pero nosotros, ¿qué le podemos decir? Que se haga una liposucción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una diferencia en peso y me hago una liposucción, entonces a más diferencia en peso, más liposucción. Y a más liposucción, menos diferencia en peso. Pero como yo tengo una liposucción y la diferencia en peso es inmediata, yo en realidad no me voy a ver afectado por la motivación, porque no hay, el retardo que antes estaba acá deja de existir. ¿Sí? Deja de existir, y si deja de existir, entonces yo no me veo afectado por el ciclo que ejerce presión. ¿Sí fue claro o alguna duda? Me fui. Otra vez. Listo, muchachos, otra vez. Entonces, como dice ahí en el resumen, o sea, aquí la solución para yo resolver este problema es desconectar el ciclo que ejerce presión. Sí, la presión porque está dada por la motivación y por el peso objetivo. Porque entonces lo que en serio pues me está dando la solución es una acción, no la presión. Entonces, vamos a hacer algo. Llamemos a esto acá ciclo de presión. Y a este acá abajo llamémoslo ciclo de acción. Entonces, en este caso, como no hay presión, pues, como no hay retardo, no hay presión. Y como no hay presión, el ciclo de presión no existe. Yo lo voy a escribir acá más bonito, para que les quede a ustedes cuando se los envíe. O sea que para quitar esa presión hay que como modificar la acción que se está realizando. Exacto. Entonces, hay incluso en el resumen hay dos formas que uno dice que uno lo puede acelerar el efecto, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de usted acelerar el efecto de la acción? Que no haya tanta influencia del ciclo de presión. ¿Sí me entienden? Sí. Ciclo de presión. No existe retardo. Listo, muchachos. Y otra solución. Voy a dejar que alguno de ustedes me la plantee. Puede ser no efectiva, puede ser efectiva, la que quieran. ¿Alguna idea? No, nadie. Andrés, una pregunta. La de la liposucción era no efectiva. ¿No es que, perdón? Era no efectiva. No te escuché. ¿Me vuelves a repetir, por favor? La solución de la liposucción, o sea, Sí. la de... Sí. Esa era no efectiva. Es efectiva, claro. Obvio, es efectiva. Es efectiva porque desconecta el ciclo de presión. Y yo tengo una pregunta ahí, pues no sé si ya es mirarlo como de otro modo o algo así, digamos, se hace la liposucción, pero él sigue comiendo igual, entonces igual no va a volver a aumentar de peso y se va a volver a repetir todo. Sí, probablemente. Okay. Sí, probablemente, pero digamos que eso de pronto se sale de nuestro horizonte de tiempo, pues como por decirlo así. Obviamente, si tú a cualquier problema que ves, siempre se le puede encontrar la cascarita, ¿cierto? Entonces tú siempre vas a poder decirle como, no, profe, pero si pasa esto, no, profe, pero si pasa esto. Pero digamos como que se sale de la esencia del límite que queremos resolver en el momento. Porque en el momento yo que tengo, digamos que mi problema no se soluciona, sino que mi problema deja de importarme cuando yo alcanzo esa diferencia en peso. Si con la liposucción yo ya alcanzo esa diferencia en peso y yo ya alcanzo el peso objetivo, ahí se acabó mi problema. Si después el problema se vuelve a generar, bueno, listo, puede pasar eso. Pero digamos como que en este momento hasta ahí nos interesa el problema.
Ok, entonces ahí es donde interesaría el horizonte de tiempo. Exactamente, sí. Entonces aquí el horizonte del tiempo, digamos que antes eran 2 años, mientras baja el peso ya es un día pues mientras se opera. Entonces sí, podría ser así. Entonces, ahora, pues sino que es que eso, o sea, la respuesta es un poquito más complicada porque en serio, o sea, cuando uno trata de analizar un problema a largo plazo, uno debe tener en cuenta como las consecuencias a largo plazo. Pero digamos como que en este punto solo lo queremos analizar hasta ahí. Bueno, y para la otra solución, alguien me iba a decir cuál era la otra solución así fuera menos efectiva. No puede aceptarse como es, pues mejorar el autoestima. O... Listo, podría ser, pero ¿cuál es el problema? Que el problema es que yo tengo una diferencia del peso. O sea, el problema no es que él se siente feo, el problema no es que él no se ame, el problema es que él tiene peso. Entonces yo quiero solucionar es el problema del peso, no el problema de autoestima del gordito. ¿Sí? Ah, listo. Andrés, por acá dicen que cambió la forma de comer. Listo. Podría ser. Entonces, si yo cambio la forma de comer, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces yo tengo acá una diferencia en peso. Entonces a más diferencia en peso, yo tengo como una dieta, llamémoslo así. Más dieta. ¿Y a más dieta qué voy a tener? Menos diferencia en peso. Pero esa dieta, ¿qué va a pasar también con ella? Se va a demorar. Entonces, esa es válida, pero no es efectiva. ¿Sí? Entonces, quien que tenga ahí el resumen a la mano me dice cómo se llama esto que acabamos de hacer. Sostener visión a largo plazo. No. Ahí no están aumentando más el ciclo de depresión. Listo, ¿quién más me iba a hablar? Pues eso puede ser uno. Aumentar la velocidad de la acción. Exactamente. Solución no efectiva. Aumentar la velocidad de la acción. Listo. Bueno, muchachos, voy a apretar un poquito porque todavía nos faltan 2 puntos. Entonces voy a tratar de que lo hagamos en 10 minutos. Entonces, el segundo punto. Listo, muchachos, entonces, a lo largo de los últimos 100 años, la cantidad de carros en circulación ha aumentado, por lo que se han construido calles con más carriles para que las nuevas cantidades de carros en circulación quepan en la ciudad. Listo, muchachos, ¿ustedes qué dicen? Primero hagamos la B. ¿Qué tipo de arquetipo creen que es? No, ninguna idea. De pronto, ¿De pronto qué? Crecimiento, ¿no? Listo, de crecimiento, más o menos. Lo vimos ahorita. Soluciones que fallan. Exacto, soluciones que vayan. ¿Por qué dijiste que eran soluciones que vayan? Porque van a aumentar más los carros luego y el espacio es limitado. Exactamente. Entonces aquí tengo una referencia súper bacana para el problema. Se las voy a dejar ahí en el taller. Y es que la gente siempre piensa que un carril más es la solución. Y pues en realidad esa no es la solución. Entonces, ¿la solución que presenta el enunciado es óptima o no? Ya que vimos la imagen del carril, de los carriles. No. ¿Por qué? Miren en el resumen por qué las soluciones que vayan no son óptimas. Porque la solución obvia puede ser la no correcta. Listo. Eso está bien. Porque está enfocada en el corto plazo y no en el largo. Esa es la respuesta correcta, porque esa solución es cortoplacista, en realidad no está enfocado. Pues obviamente si hay un crecimiento poblacional, aumentar los carriles, pues si no lo aumentan así enormemente y ponen 100 carriles a cada lado, pues eso va a haber algún momento, si la población sigue creciendo, en que eso va a seguir pasando.
Listo, entonces, muchachos, el diagrama causal lo voy a hacer rápido y ustedes me ayudan ahorita con las soluciones. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero un flujo vehicular rápido. Entonces, ¿yo qué hago? Aumento carriles. Entonces, cuando aumento carriles, ¿qué va a pasar con la congestión vehicular? Entonces, listo, flujo vehicular rápido. No, me equivoqué en algo, muchachos, ya voy a corregir. Listo, yo acá tengo una diferencia entre flujo actual y objetivo. Entonces, si yo tengo una diferencia muy grande entre el flujo que tengo y el que quiero tener, yo aumento carriles. Si yo aumento carriles, va a haber menos congestión vehicular. Pero acuérdense lo que vimos ahorita, analizamos independientemente. Si yo tengo más congestión vehicular, voy a tener más diferencia. Entonces esto es un ciclo de balances. Y acá esta diferencia está afectada por lo que yo quiero, que es un flujo vehicular rápido. Listo, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Digamos que a corto plazo va a ir súper bueno, no más carriles, pero ¿qué va a pasar a largo plazo? La gente, ¿qué va a hacer? Viendo que hay mucho espacio para manejar. Comprar más carros. Comprar más carros. Entonces van a haber más carros en circulación. Pero eso no va a ser inmediatamente. Nos vamos a demorar un poquito en que hayan más carros. Bueno, muchachos, ustedes saben que esto tiene que tener un nombre. Carriles. Y acá pongámosle cantidad de carros. Y arriba también tienen que tener nombre, no se les puede olvidar. ¿Sí? Bueno, entonces, y si yo tengo más carros en circulación, voy a tener más o menos congestión vehicular. Voy a tener más congestión vehicular. Entonces ahí es el tipo de arquetipo de las soluciones que fallan. ¿Sí? Digamos que acá entonces mi problema sí lo quiero analizar a largo plazo, diferente al de ahorita. Entonces, como yo sí lo quiero analizar a largo plazo, sí me importa de pronto, digamos que esta reacción de los carros en circulación. Listo, muchachos, entonces según lo que tienen ahí en el resumen, ¿cuáles son las soluciones posibles para este tipo de arquetipo? ¿Quién me dice? Planeación avanzada. ¿Cómo? Planeación avanzada. Listo, Pues, esa es una. ¿Cuál otra? Primero quiero hacer la más facilista. Debilitar el ciclo de refuerzo. Exacto, ¿y yo cómo debilito el ciclo de refuerzo? Digamos que yo tengo carros en circulación. ¿Cómo hago para que haya menos carros en circulación? Se pueden regular los autos. ¿Y cómo lo regulo? Por ejemplo. Pico y placa. Por ejemplo, sí. o poniéndole impuestos más altos a la compra de carros. Exacto, impuesto de rodamiento, por ejemplo. Sí, exacto. Todo lo que ustedes me dijeron es súper válido. Entonces yo aquí, perdón, aquí es menos, yo puse más. Entonces menos carros en circulación. Digamos que la experiencia que nos dice que esa solución es efectiva o no. Pues acá pueden poner el pico y placa lo que quieran, igual van a haber carros. Bueno, de pronto la medida no está bien diseñada, pero eso es como lo que nos dice como la experiencia. Entonces, y la otra solución que nosotros podemos hacer es lo que ustedes me dijeron de planeación avanzada. Entonces, a mí de planeación avanzada se me ocurre un tema que me parece como muy interesante, y es
tema de planeación avanzada es que ustedes, por ejemplo, ¿cómo creerían que se solucionaría el problema? O sea, si ustedes dicen que en metro llegan mucho más rápido y el metro los deja en la puerta de la casa y en la puerta de la universidad y en carro se tienen que aguantar un taco de 2 horas, ¿ustedes qué harían? ¿Se irían en bus o en carro o en metro? Yo también me iría en metro, pues porque manejar en taco es horrible, pues no sé los que manejen moto o carro. Entonces aquí lo que hace es que si yo, por ejemplo, llego y digo que mi respuesta no va a ser aumentar carriles, sino que va a ser como, por ejemplo, más infraestructura de transporte masivo. Pues digamos que esto que sea más atractivo que montar en carro. La gente va a dejar de comprar carros. Entonces digamos que el ciclo de refuerzo que yo tenía por acá va a dejar de existir. Entonces ese problema se soluciona quitando ese ciclo de refuerzo. Yo tengo acá un ciclo de balance y únicamente un ciclo de balance, que eso me genera pues como un alcance de metas, por decirlo así, pero no me genera una solución que falla. Entonces aquí se ve lo que llaman ustedes, pues lo que llaman en el resumen planeación avanzada. Pues obviamente un ejemplo pues muy sencillito. Entonces, para que no piensen que es una relación. Esto acá es planeación avanzada. Más infraestructura de transporte masivo, menos congestión vehicular. Listo, entonces digamos que esos son como 2 tipos de soluciones. Esta es la solución efectiva. Y esta de acá arriba es la solución no efectiva. Listo. ¿Alguna pregunta de este? ¿O les parece que está claro? ¿Alguna duda? Me pueden preguntar tranquilamente. Listo, entonces seguimos. Listo, este problema es el más interesante, más largo. Leámoslo de aquí para que solo copiemos lo más importante. Entonces, dice, ¿alguno sabe cómo funcionan los fondos de pensiones? ¿O ni idea? Bueno, por el silencio asumo que no. Entonces leamos el enunciado. Uno de los grandes problemas actuales del sistema económico colombiano tiene que ver con la insostenibilidad del sistema público de pensiones Colpensiones. Este sistema funciona de una forma que los cotizantes hacen un aporte solidario al fondo de pensiones que sirve para que las personas pensionadas tengan su pensión. Sin embargo, cuando este no es suficiente para pagar a los pensionados, el Estado tiene que subsidiarlo con dinero de impuestos. Por esto se dice que el sistema es insostenible. Por las condiciones de población actuales en los últimos años se ha requerido un subsidio del Estado. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me fui? ¿No me fui? Te escucho. Está bien. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que Colpensiones funcione de alguna forma donde todos los que están trabajando pagan a un fondo. Y con ese fondo pagan a los pensionados. Pero no sé si ustedes han escuchado en las noticias o han dicho, pues, o han escuchado aumentar por ahí que dicen que el fondo de pensiones es insostenible. ¿Sí? Entonces es insostenible precisamente por eso, porque las personas que pagan el fondo no, pues el dinero que ellos aportan no es suficiente para pagar a los pensionados. Entonces como que siempre hay un dilema tributario y pues ya eso pues como que depende de la gente que hable. A mí me parece que es súper bien que paguen las pensiones con impuestos, por algo no paguen impuestos toda la vida, pero es como un dilema tributario, pues como que siempre pelean con el tema de pensiones y se ve precisamente es porque el Estado lo tiene que subsidiar con impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este puntico? En este puntico lo que vamos a hacer es como representar súper básicamente qué es ese problema y hacer un diagrama causal y un flujo de niveles. Entonces, como lo primero era una introducción, solamente voy a ir desde acá. O sea, ¿se alcanza a ver o está muy pequeño? Porque es que si lo pongo más grande...
Por aquí en 14. Bueno, ahí se ve, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, acá ¿qué me dicen? Primero analizaremos el modelo base para entender el sistema. Listo, entonces. Cuando hay más nacimientos, bueno, y esta es una sugerencia para que ustedes lo hagan en el parcial así, para que no se pierda. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a dibujar y a trazar como las relaciones que vamos a poner. Entonces dice, construya un diagrama que represente el problema sugerencia. Parta de un diagrama de población. Entonces, ¿cuál es mi diagrama de población? Para tenerlo de referencia. Nacimientos, población y muertes. Entonces, más nacimientos, más población, más nacimientos, más población, más muertes, y más muertes, menos población. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, lo vimos en la primera clase, listo. Entonces acá vamos a empezar de a poquito. Entonces dice, listo, cuando hay más nacimientos, hay más población trabajadora en un futuro. Entonces hagamos esa relación. Entonces, si yo tengo nacimientos, ¿qué voy a tener? Población trabajadora. Exacto. ¿Y qué más me dice lo que resalté en amarillo? Que va a tener un retardo. Exactamente. Entonces, más nacimientos, más población trabajadora con un retardo. Pues y uno indirectamente también puede decir que más población trabajadora van a haber más nacimientos, ¿sí? Porque eso ya es como más intuitivo, pues no lo dice el enunciado como tal. Listo. ¿Qué más me dicen? Entonces, ¿aquí qué haría? Pondría pensionados y también lo pondría con retardo. Exactamente. Y entonces hay más pensionados, hay menos población trabajadora, ¿o no? Sí. Listo. Sigamos. Entonces, ¿qué más resaltaría acá? Entonces, cuando hay más pensionados, más muertes en un futuro. Entonces, ¿aquí qué haría? Sacaría con retardo también. Sí, lo voy a poner aquí abajito. De pronto no es tan claro, pero si me corro para allá después les queda muy chiquito cuando lo pase a PDF. Entonces, cuando hay más pensionados, hay más muertes en un futuro. ¿Y a más muertes que hay? Menor población trabajadora. Listo, hay menos pensionados. O sea, si hay menos población trabajadora, pero uno puede analizarlo así. O sea, si hay más muertes, hay menos pensionados. Y como esto va a ser menor, esto va a ser menor. Entonces yo no tengo que poner las relaciones entre todas. O sea, yo las puedo poner, pero no es necesario. O sea, es como que en este diagrama de arriba yo llegara e hiciera esto. Entonces de más muertes, menos nacimientos, pues como que relacionara estas dos de acá. Yo no tengo que hacerlo, porque indirectamente ya están relacionadas. ¿Sí? Ahí pensionado sería como una variable intermedia. Exactamente, súper claro. Una variable intermedia. ¿Pero qué? La tenemos que poner porque es importante dentro de nuestro sistema. O sea, vamos a sacar información de ahí. ¿Sí? Sí. Listo, entonces, cuando hay más pensión... Hola, contame. Una pregunta, entre población trabajadora y nacimientos no habría otro retardo. Entre población trabajadora y nacimientos, parce, sí, pero ese retardo es de qué, digamos que vos me estás hablando del embarazo. ¿O de qué me estás hablando? Sí, supongo, sí. Sí, entonces cuando alguien nace, ¿cuánto se demora esa persona para que empiece a trabajar? Digamos que 18 años, ¿sí? Y esa persona, que de 18 años, ¿cuánto se demora en pensionarse? Digamos que 40 años, ¿sí? Y cuando esa persona pensionada, ¿cuánto se demora en morirse? Digamos que otros 20 años. Entonces digamos que los retardos los estamos hablando como el orden de 20 años. Entonces digamos que algo entre población trabajadora y nacimiento de un embarazo que dura 9 meses no es significativo cuando yo estoy hablando en términos de 20 años. ¿Sí me entendés? ¿Sí es claro para todos? Sí, ya sí. Creo que sí. Andrés, una pregunta. Digamos, nosotros como tal en el curso vamos a ver maneras de
calcular, como digamos, a ver si es significativo o no con respecto al retardo. Pues eso lo que hacen es que lo toman arbitrariamente. Entonces, pues por ejemplo, Verónica, que después del parcial van a ver retardos, el profe les va a decir exactamente lo que yo les estoy diciendo. Les va a decir como es significativo el retardo que ustedes tienen o no. Entonces, eso es algo como más de tanteo. Pues si por ejemplo yo tengo un retardo de 10 años y otro de 20, digamos que sí lo puedo poner, pero no sé, o sea, yo utilicé una reglita, pero no sé qué tan viable sea. Y es como que yo decía que si es el 10% del retardo grande, eso ya es muy pequeño para yo ponerlo. Pero pues es una regla que yo tomé para mí y eso no está en la literatura. Entonces es como que ustedes tanteando, obviamente pues también nos preguntan a nosotros, o lo hacen con retardo y lo modelan y lo hacen sin retardo y van a ver que les da muy parecido. Entonces uno a veces, muchas veces no los pone, es como por volver más simple el modelo y porque el modelo cuando lo corran va a dar muy similar. Entonces es algo como más de tanteo, pues como por decirlo así. Pues yo no he visto como en el libro que alguna parte diga como considere un retardo significativo si es el 10% el retardo más grande. No lo he visto. Entonces pues no se preocupen por eso. Nos preguntan si algo, cualquier cosa. Y listo, ¿y qué más? Entonces, bueno, y cuando hay más pensionados, el monto requerido es mayor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Voy a poner una variable que diga se me perdió, listo, monto requerido. Ay, no te pregunté si te quedé claro, pues como el tema de los retardos o más o menos. A mí sí. Ah, bueno, listo. Entonces, más pensionados, yo tengo una variable aquí que dice más monto requerido. Entonces, yo vuelvo acá y me dice de manera opuesta, cuando hay más aportes, el monto requerido en el fondo es menor. Entonces esa línea que acabo de subrayar, ¿qué me está diciendo? Muchachos, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Ahí en esa última frase que acabo de subrayar hay una palabra clave que es otra variable más. ¿La alcanzan a identificar o no? Los aportes. Exactamente, los aportes. Entonces, los aportes dependen de quién? De la población trabajadora. Entonces, a más población trabajadora, hay más. Más población trabajadora, hay más aportes. Entonces, y si hay más aportes, el monto requerido en el fondo es menor. Listo. Entonces, ya casi acabamos. Listo, ahora que me dicen, ya que para cierto monto requerido debe haber cierta cantidad de impuestos externos, los cuales a su vez hace que el monto requerido sea menor. Listo, entonces el monto requerido sea menor. Impuestos. Entonces, ¿qué variable nueva hay en eso que acabo de subrayar? Los impuestos externos. Exactamente. ¿Y qué pasa con los impuestos externos? ¿Qué relaciones tienen con las otras variables? Con el monto requerido. O sea, si hay más impuestos externos, va a haber menor monto requerido. Exacto. Y a su vez, a mayor monto requerido, van a haber más impuestos externos. ¿Sí? Entonces acá yo qué ciclos tengo, simplemente tengo 4 ciclos, súper fáciles. Acá tengo uno de realimentación, acá tengo uno de balance, ¿sí están claros? Nacimientos, sí. Pues yo creo que de muy pequeños, muchachos, pero es para que no se les olvide que tienen que poner el nombre. Pensión, y acá hay otro de balance que se llama muertes. Por último, acá que tenemos otro de balance que lo va a llamar impuestos.
Listo. Entonces, ¿qué nos falta para terminar el diagrama causal? Terminamos de leer el enunciado. Entonces dice, esto se ve para que el sistema quede equilibrado. ¿Qué significa que quede equilibrado? Que los aportes sean igual a las pensiones. Listo. Ahora, ¿qué más dice acá? La cantidad de pensionados se ve directamente afectada por la edad de pensión y la cantidad de muertes se ve directamente afectada por la edad de vida. Entonces, ¿eso qué son? Constantes. Son constantes. Pero como son constantes que son significativas, yo las puedo poner en mi diagrama. Entonces, ustedes pueden decidir si ponerlas o no. ¿Por qué? Porque no generan ciclos, pero son importantes. Entonces, yo las voy a poner porque me parece que son importantes. Edad de pensión. Y acá ponemos otra que se llame esperanza de vida. Entonces, ¿qué me hace la edad de pensión? Me va a retrasar los pensionados, ¿sí? Entonces, a mayor edad de pensión van a haber menos pensionados. Y acá esperanza de vida. ¿Qué me quiere decir esto? Que a mayor esperanza de vida se van a demorar más las muertes. ¿Sí es claro eso? Sí. Listo, entonces ya terminamos el primer punto. Yo lo voy a poner más grande. Acá abajo. Listo, ahorita lo pongo más grande cuando hagamos todo. Bueno, entonces listo, me dice el B. Construya un diagrama de flujos y niveles que represente el problema y sea congruente con el diagrama causal. Entonces vamos a hacer el de flujos y niveles. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que sean las variables de nivel? Identifiquémoslas acá en el diagrama causal. La población trabajadora. Sí, la población trabajadora es una. ¿Cuál más? Los pensionados también serían una. Exacto. Yo a veces no la tendría que poner por ser una variable intermedia, como decía ahorita una de las compañeras. Pero como en este caso yo necesito los pensionados para saber el monto requerido, sí lo necesito. Entonces, población trabajadora, pensionados y me falta una. ¿Monto no? Exacto, y muchachos están volando, les va a ir súper bien en el parcial. Listo. Entonces, partamos, como dijimos ahorita, del poblacional. Entonces, listo, yo tengo acá población trabajadora. Listo, me iban a preguntar algo, que interrumpí a alguien. No, nada, bueno, listo. Entonces, ¿y los nacimientos, por ejemplo, qué es? Serían un flujo. Un flujo, exacto. Listo, entonces podemos llamarlo acá un flujo. Como no me dan suficiente información, yo para que el diagrama quede completo voy a asumir que esto viene por una tasa de nacimientos. Listo. ¿Por qué lo puedo asumir? Porque no me dan información y queda más bonito el problema. Listo, entonces esta tasa de nacimientos, como les dije ahorita, puede ser en unidades de personas sobre tiempo, o puede ser un porcentaje, puede estar relacionado con la población trabajadora. Sí, puede ser como las unidades que ustedes les quieran dar. Como en el problema no nos dicen nada todavía y no nos van a decir porque todavía no sabemos nada de ecuaciones, lo podemos dejar así. Pues, o sea, ustedes saben de ecuaciones ya, pero eso no se los van a preguntar en el parcial. Listo, entonces después de población trabajadora, ¿yo qué hago? La población trabajadora va conectada ¿a qué? Pensionados. A los pensionados. ¿Y por qué va conectada? Yo no puedo hacer esto así conectándolo pues así como en la brava. Necesito algo que me diga cuántos pasan de un lado a otro, ¿no? ¿Sí? Yo acá tengo que poner un flujo. ¿Por qué? Porque yo no sé. O sea, yo lo que necesito es que este flujo que me dice, este flujo lo que me dice es, de acá salen tantas personas y entran acá. Si yo no le pongo este flujo, no le estoy permitiendo como salida a ninguno de los dos. ¿Sí? Ahora, a los pensionados, ¿qué los afecta? O pues, ¿cómo yo sé que alguien es pensionado?
por la edad. Por la edad de pensión. Entonces acá hay una edad de pensión que es un parámetro. Entonces la edad de pensión me viene acá. La edad de pensión de qué depende, de la población trabajadora y de la edad de pensión que yo le ponga. Listo. Y el último que dice acá muertes, ¿eso es qué? Un sumidero. Un sumidero. Después de las muertes va un sumidero, pero entre el sumidero Sería un flujo. exactamente, sería un flujo. Yo tengo una pregunta. Hay entre población trabajadora y pensionados, Sí, además de la edad de pensión, uno también tomaría en cuenta, digamos, el tiempo trabajado, ¿no? O sí, sea, uno lo podría contar. sí, exacto. Eso, o sea, si ustedes, por ejemplo, deciden hacer este problema para el trabajo que están haciendo, ustedes tienen que tomar en cuenta muchas variables. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá pensión, entonces saldría otro parámetro aquí que diría semanas cotizadas, entonces también diría como tiempo requerido mínimo por el Estado, entonces también hay una función que depende de la cosa tributaria. Sí, o sea, ustedes pueden complicar un problema todo lo que quieran. Pero como yo en las instrucciones solo les dije que tomaran en cuenta la edad de pensión, pues obviamente lo hice porque si no nos demoramos 1000 años haciendo el problema. Solo toman la edad de pensión, pero pues tú tienes razón, en el problema real nosotros deberíamos tener en cuenta esa variable de semanas cotizadas. ¿Sí es claro? Sí, sí. Listo. Y acá hay otra que es esperanza de vida. Listo, entonces la esperanza de vida acá depende de las muertes y de los pensionados. Listo. Entonces ya tengo toda la parte de arriba, simplemente me faltan 1, 2 y 3 variables. ¿Cómo las pondrían ustedes? Bueno, yo les voy a decir algo que es súper importante. Y es que yo tengo que construir otro flujo. ¿Por qué? Este flujo, ¿qué unidades tiene a lo largo de todo el flujo? Personas y personas sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que yo, si voy a trabajar otra variable diferente, como en este caso monto requerido, yo no puedo conectarlo al mismo flujo, pues a la misma cadena de flujo, si no tienen unidades similares. Si ustedes lo hacen en PowerSim les va a correr sin problema, pero es algo que no es estético. ¿Listo? Entonces queda mucho más bonito y queda pues que es más agradable, más estético, más bien hecho si las hacen aparte. Pues no les vamos a rebajar por eso, pero pues es como la manera bien de hacerla. Entonces, si acá yo tengo a monto requerido, el monto requerido ¿por dónde entra? Sí, yo siempre, a menos que mi sumidero sea, a menos que yo tenga un estancamiento en un nivel, siempre le tengo que poner acá una entrada, le voy a llamar entrada, y acá tengo que poner una salida. Muchachos, ya vamos a acabar, yo sé que ya están cansados y es largo, pero se me dificulta mucho pues hacerlo virtual como por el tema del lápiz y todo eso. Entonces, la entrada de dinero, ¿de quién depende? De la población trabajadora. Exacto, pero yo no puedo meter esto acá porque esto acá vendría en unidades de, pues yo cómo voy a convertir unidades de plata a unidades de, pues de personas. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle una constante que me sirva de tasa. ¿Sí? ¿Es claro eso? Pueden ser los aportes por persona. Exactamente, por ejemplo, puede ser como digamos que cada persona aporta 100.000 pesos suponiendo que todo el mundo gana lo mismo. Entonces, tasa de aporte sería aportes por persona y aquí yo voy a crear un auxiliar que se llame aportes, que es esta de acá. Entonces miren, ya solo me quedaría faltando impuestos externos. Sí, aportes. Entonces, aportes, yo no lo pongo directamente acá porque la entrada no solo depende de los aportes, sino que depende de los aportes y de los impuestos que ya lo vamos a ver ahorita. Entonces yo tengo aquí una entrada que es aportes. Y acá tengo una salida que depende.
La salida depende de la cantidad de pensionados que haya en el sistema, ¿sí? Entonces acá, pues le voy a poner tasa pensionados. ¿Por qué no creo otra variable auxiliar que diga como salidas? La puedo crear, pero no lo hago en este caso porque es la única salida, ¿sí? Entonces no es tan necesario, pero ustedes pues como que lo podrían hacer en caso de que quieran. Listo, ¿y qué variable nos queda faltando, muchachos? Los impuestos. Los impuestos. Entonces aquí creamos otra auxiliar que se llame impuestos. ¿Y los impuestos a qué son iguales? Sería la tasa de impuesto por la población trabajadora. Listo, entonces acuérdate que lo que nos dice el problema es que Colpensiones cómo funciona, que ellos ponen en impuestos la plata que hace falta, ¿cierto? Entonces la plata que hace falta es la que entra, ¿sí? Menos la que sale. Entonces esa resta de plata de la que entra y la que sale es la que yo requiero en impuestos, ¿sí? Entonces no es ninguna tasa, sino como la diferencia entre ellas dos, que es pues como lo que nos dice acá el problema, que es que a su vez para que el sistema quede equilibrado, sí, aquí es donde nos dicen como, bueno, listo, entonces para que el sistema quede equilibrado los impuestos deben ser igual a los aportes menos los problemas. Listo, muchachos, entonces ese sería un diagrama causal válido, súper bien. Entonces uno como mira si se conecta. Bueno, esto se conecta acá, si esto pasa, si la población trabajadora pasa a pensionados, entonces esta me baja, entonces súper bien. Entonces si los pensionados me pasan a muerte, entonces los pensionados me bajan, depende de la esperanza de vida, depende de la edad de pensión. Y ahí sí me dan el cursor. Entonces uno como que mira cada relación, como que si aumenta, si rebaja, si aumenta, si rebaja. Listo. Y bueno, y aquí, listo, pensionados, más monto requerido. Entonces esto acá uno no lo ve directamente, pero sí lo ve indirectamente. Entonces más pensionados hay más salida, entonces hay más impuestos. Entonces miren que si hay una conexión a lo largo como de toda esta parte, que sería esta misma, el monto requerido más impuestos externos, ¿sí? Y los aportes se ven directamente afectados al monto requerido, porque el monto requerido depende de la salida y de los aportes, entonces ahí se ve afectado el monto requerido, y los aportes dan una entrada a menor monto requerido, porque hacen que esto aumente. Si es claro eso que acaba de decir al final o no tanto. Ya están cansados, ya se quieren ir, quieren que... bajar un poquitico para... ¿Cómo? Puedes bajar un poquitico para ver mejor claro, la última parte que hiciste. voy a ver si lo puedo alejar como para que vean los dos al tiempo. Pues se ve muy chiquito, pero ahí es como la forma de que lo vean los dos al tiempo. Listo, y el último punto lo vamos a tratar de hacer muy rápido porque yo sé que esto está, pues que ya están cansados. Listo, muchachos, entonces el último punto, me preguntan que qué unidades debe tener esto para que haya consistencia dimensional. Entonces, empecemos por la parte de arriba, es muy fácil. ¿Qué unidades debe tener la población trabajadora? Persona, le voy a poner P. ¿Qué unidades debe tener los pensionados? Personas. Listo, ¿qué unidad debe tener la pensión? En dinero, pues, pesos. No, acuérdense que esto es una variable que conecta ¿qué? Dos personas. Okay. Entonces esto sería personas sobre tiempo. ¿Estas muertes qué serían? Persona. ¿Personas qué? Sobre tiempo. Listo, y estos nacimientos. También. Listo. Y por ejemplo, ¿qué puede tener esta tasa de nacimientos? ¿Qué variable puede tener? Porcentaje. Bueno, puede ser un porcentaje. Tiempo. Puede ser un tiempo también, pero si quieren que lo hagamos como porcentaje, tendríamos que tener en cuenta como la población. Entonces aquí en este caso, así teniéndolo en cuenta como la población, sí serían como 1 sobre tiempo, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan que la mayoría de las veces han hecho como 1 sobre año o así, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué unidades, por ejemplo, de tener esta de pensión? Años. Años, pues sí, tiempo, súper bien. ¿Y esta esperanza de vida? También tiempo. Exacto.
Entonces, pues como para el que no les ha quedado muy claro, si yo tengo acá estos nacimientos, para que me quede personas sobre tiempo, yo multiplico la tasa por la población que están conectadas y me da población sobre tiempo. Acá, esta pensión es población trabajadora dividida de pensión, que eso lo van a ver la próxima clase, que es un retardo. Pero por ahora solo nos interesa que sepan que es consistente y dimensional, no que sepan que es un retardo. Y lo mismo pasa acá con pensionados. Yo digo, muertes es igual a pensionados dividido esperanza de vida. ¿Sí? Listo. Ahora, por ejemplo, este monto requerido, ¿qué unidades tiene? Pesos. Sí, dinero, unidades de dinero. Exacto. Entonces, esta entrada, ¿qué unidades debe tener? Pesos por tiempo. Pesos sobre tiempo, y este debe tener pesos sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, para que estos aportes queden en pesos sobre tiempo, ¿qué unidades debe tener esta tasa de aportes? Dinero sobre personas. Exactamente, dinero sobre personas por tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una persona en un año aporta X cantidad de dinero. ¿Sí? Y lo mismo esta, dinero sobre personas por tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, multiplico esta por la tasa de aportes, me queda en dinero sobre tiempo. Y lo mismo que los impuestos, si yo resto esta con esta, me quedan dinero sobre tiempo. ¿Sí es claro? Sí, yo tengo una duda. Claro. Entonces, nosotros solo manejamos los retardos en el causal. En el otro de acá. Exactamente. Sí. Ok, o sea que aquí eso no, y tampoco la lineecita que tiene, que es, ¿cómo es? Intermitente. Intermitente, no, pero es que esa línea intermitente lo que quiere decirles es que, o sea, es que o sea, pero tú me estás diciendo de, por ejemplo, esta línea intermitente. Pues que, por ejemplo, sale así y va un flujo. Esa no sí, que no sé para qué se usa exactamente. Ok, esa línea yo tampoco sé muy bien cómo se usa, pero lo que significa es que, por ejemplo, vos estás relacionando, por ejemplo, en ese caso, en ese que te acabé de dibujar, un flujo con una constante, es decir, que el flujo va a ser constante durante como que todo el periodo, pero la verdad no estoy muy seguro, pero eso no se los preguntan, entonces no, tranquila por ese lado, igual yo trato de averiguar qué es, porque sí me dejaste con la duda. Listo. Listo, gracias. Listo, muchachos, ¿alguna duda, algo más? Perdón que me cogí las 2 horas, pero pues sí era como mucho tema. No sé, algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro. No, todo súper bien. Listo, bueno, entonces ya yo les mando un PDF con esto y con la grabación del taller. Listo. Voy a tratar de subirlos a YouTube para que les digan a los compañeros que de pronto no pudieron estar. Listo. Bueno, muchachos, entonces que estén bien y que les rinda con el estudio. Chao, Andrés, muchas gracias. Listo, muchachos. Bueno.